Tengan un cordial saludo. El día de hoy voy a dar un análisis crítico acerca del artículo titulado Effect of Stomatal Control on Populus Immunicare, a Stent Transpiration in Farmland Shelterville, China Semi-Arid Region. Los autores son Shuai Fu, Ji Lou, Anlin San, Yuan Xiao y Dai Shehu, quienes pertenecen a diferentes universidades y academias de la República Popular de China. Este video es realizado por la estudiante Gabriela del Carmen Huiza Sánchez, quien tiene como docente encargado al biólogo Germán Eber Correa Núñez. Introducción. El oasis juega un papel vital en la supervivencia y desarrollo de las zonas áridas. Shelterville se desarrolló ampliamente para proteger la agricultura y el ecosistema de los oasis. Estableciendo unos cinturones protectores pueden disminuir la erosión del suelo y proteger el desarrollo agrícola. Sin embargo, el alto consumo de agua y la escasez de riego provocaron la disminución de los cinturones de protección de las tierras agrícolas en los últimos años. La transpiración del cinturón de protección de Rodal responde a los cambios climáticos, como la radiación global, déficit de presión de vapor, humedad del suelo, lluvia, temperatura y el agua subterránea. El tipo de vegetación y la distribución espacial también influyen en la transpiración de la vegetación. Por lo tanto, es necesario conocer el mecanismo de transpiración de los cinturones de protección de las tierras agrícolas y el consumo de agua. Resumen del artículo. El cinturón de protección de las tierras de cultivo es un bioma importante para proteger el sistema agrícola del oasis, y Populus immunicare es la principal especie arbórea del cinturón de protección de las tierras agrícolas. El mecanismo desconocido de control de la transpiración de los árboles en diferentes condiciones de sequía restringió el desarrollo del cinturón de protección de las tierras agrícolas. En este estudio aplicamos el flujo de savia para medir la transpiración del rodal, junto con el cálculo de la conductancia del dosel, la conductancia aerodinámica y el coeficiente de desacoplamiento, para lograr identificar el efecto del cambio ambiental en el cinturón de protección de las tierras agrícolas. Materiales y métodos. Sitio experimental. El estudio se llevó a cabo en la estación de investigación del desierto de Mo Su-Wan. El oasis agrícola se llama Manas Oasis. Variables meteorológicas y medidas de humedad del suelo. Los datos meteorológicos se recopilaron de la estación meteorológica de Mo Su-Wan, cerca de la parcela del experimento. Se registraron la temperatura del aire, humedad, velocidad del viento, precipitaciones y radiación solar. Estimación de la transpiración a partir de mediciones de flujo de savia. En la estación experimental de Mo Su-Wan, 6 Populus immunicare se seleccionaron para experimentar. Se utilizaron sondas de pulso de calor para medir el flujo de savia en el gráfico de experimento. El sistema midió la diferencia de temperatura entre dos sondas que se insertaron radialmente en el xilema. La primera, la cual era calentada constantemente, y la segunda, la cual no era calentada. Conductancia del dosel, conductancia aerodinámica y coeficiente de desacoplamiento. La conductancia del dosel es un índice importante de intercambio de estomas en el sistema ecológico y un parámetro importante que se utiliza para simular el intercambio de energía y materia superficial subyacente. Este gráfico corresponde a la figura 1, la cual muestra la transpiración total diaria y relativa al agua extraíble durante el periodo experimental. Resultados. Variables meteorológicas y disponibilidad de agua del suelo. Hubo diferencias significativas en los valores de BPD entre temporadas, y hubo una diferencia del 33% en el BPD promedio entre la estación húmeda y la seca. Los valores máximos y mínimos diarios de BPD a lo largo del experimento fueron 3,2 y 1,1 en el periodo de fuerte sequía, 2,7 y 1 en el periodo C, y finalmente 2,4 y 0,7 en el periodo B. La temperatura diaria del aire fue ligeramente más alta en el periodo de sequía, y los máximos y mínimos fueron 29,1 grados Celsius y 21,2 grados Celsius. A pesar de que
fue más alto el sitio soleado, había poca diferencia entre los tres periodos. El periodo de fuerte sequía tuvo un mayor BPD, mientras que el periodo húmedo tenía más bajo. Estos tres gráficos corresponden a la figura 2, en los cuales se muestran las estimaciones diarias del promedio de la anterior radiación en la red del dosel, temperatura del aire y déficit de presión de vapor, todo esto durante el periodo experimental. Variación estacional en la transpiración, conductancia del dosel y X. La transpiración de todo el árbol exhibió una variación diaria considerable en cada periodo. En general, la transpiración diaria fue 1,5 veces mayor en el periodo húmedo que en el periodo de fuerte sequía. El valor medio diario de gramo varió. Este gráfico corresponde a la figura 3, en el cual se muestran las estimaciones diarias del promedio de dosel de conductancia y el coeficiente de desacoplamiento diario durante el periodo experimental. Respuestas de la transpiración a BPD y humedad del suelo. Durante la temporada de crecimiento, el agua del suelo disminuyó a 0,2, causando una disminución significativa en la transpiración, lo que indica la importancia del agua del suelo para el consumo de agua de los cinturones de protección de las tierras agrícolas. Este gráfico corresponde a la figura 4, en el cual se muestran variaciones diurnas en aerodinámica, conductancia y conductancia de dosel para tres periodos específicos, A, B y C. El gráfico B también corresponde a la figura 4 y el último gráfico corresponde a la figura 5, en el cual se muestra el flujo de savia diurno promedio bajo diferentes condiciones de agua del suelo clasificadas por agua extraíble relativa de los días muestreados. Conclusión. En este estudio examinamos la transpiración, la conductancia del dosel y el coeficiente de desacoplamiento del cinturón de protección de las tierras agrícolas. La tasa de transpiración diaria, la conductancia del dosel y el coeficiente de desacoplamiento fueron más altos en condiciones húmedas que en periodos secos. El agua del suelo, la radiación solar y el déficit de presión de vapor explican la transpiración. Segundo, las variables orológicas fueron mayores en condiciones húmedas que durante periodos secos. Sin embargo, los valores más altos de conductancia del dosel en condiciones húmedas no causaron tasas de transpiraciones más altas en comparación con las de los periodos secos. Tercero, durante la temporada de crecimiento, los estomas fueron los principales factores que influyeron en la transpiración de los árboles, desempeñando papeles más importantes en el control de la transpiración durante el periodo seco intenso que durante el periodo húmedo. Durante el día, los árboles estaban más acoplados que los estomas durante el periodo de sequía intensa que los de los periodos secos y húmedos. Cuarto, el problema más serio no fue la falta de lluvia, sino más bien la mayor demanda atmosférica de agua, porque más aire caliente y seco absorberá la humedad adicional de las hojas. Comprender el control de la transpiración y los cinturones de protección de las tierras agrícolas es un beneficio para el riego y la gestión de los cinturones de protección de las tierras agrícolas. Análisis crítico. En primer lugar, acordaremos que los controles sobre la transpiración y la evaporación son bastante diferentes. Los factores climáticos como la temperatura y el déficit de presión de vapor y la radiación solar son importantes reguladores de la transpiración e interactúan con la disponibilidad de agua y el estado fisiológico de las plantas. Acorde al artículo, los factores climáticos manifestados jugaron un papel importante en el control de la transpiración al mediodía. Un coeficiente de desacoplamiento se utilizó para identificar el control estomático y ambiental de la transpiración. Finalmente, este artículo al mismo tiempo nos demuestra que el control estomático eficiente permite a las plantas regular el uso del agua según el nivel de disponibilidad de agua del suelo. La limitación de agua del suelo en el cinturón de protección de la tierra de cultivo puede haber causado una disminución de conductividad hidrológica durante la temporada de crecimiento y una disminución de sensibilidad de los estomas al BPD.